A lo largo de la historia, han surgido videntes y profetas con vívidas visiones del destino de la humanidad, provocando fascinación, miedo y esperanza. Pero, ¿qué sucede cuando estas predicciones se desvían hacia resultados más oscuros y siniestros? Tal es el caso de Baba Vanga, una reconocida mística de Bulgaria celebrada por su supuesta clarividencia y sus visiones proféticas. Ciega desde los 12 años, después de que un tornado supuestamente la llevara a su primera visión, Vanga afirmó que su ceguera le abrió el ojo interior a vislumbres del futuro. Su vida se convirtió en un tapiz de predicciones sobre eventos mundiales fundamentales. Aunque falleció en 1996, sus seguidores todavía miran sus profecías, especialmente las que apuntan al año 2025, con una mezcla de curiosidad y temor. Entre sus predicciones más comentadas está el esperado regreso de Donald Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos, un regreso histórico que podría afectar profundamente la política estadounidense y repercutir en todo el mundo. Pero las predicciones de Vanga van más allá del liderazgo político. Previó un conflicto global significativo en 2025 y advirtió sobre el daño potencial a figuras políticas importantes como Trump y Vladimir Putin. Para Trump, sus advertencias son particularmente inquietantes. Vanga afirmó que sufriría una extraña enfermedad que lo dejaría sordo y afligido por un tumor cerebral. Aunque Trump aún no ha experimentado tales problemas de salud, los eventos recientes parecen extrañamente alineados con sus predicciones. Durante un evento en Pensilvania, Trump se desplomó en el escenario, rodeado de agentes del servicio secreto que rápidamente se movieron para ayudarlo. Mientras lo escoltaban, levantó un puño y proclamó: «¡Lucha, lucha, lucha!», un gesto desafiante que desde entonces se ha vuelto emblemático en los anales de la historia política de Estados Unidos. Si Trump resurgiera, podría ejercer una inmensa influencia en el país y en el extranjero. Tras abandonar Washington hace 4 años bajo la sombra de un intento de impugnar los resultados electorales de 2020, ha tenido que sortear un panorama plagado de obstáculos legales y políticos. Entre ellos, 2 juicios políticos, varios cargos penales, una condena e incluso 2 intentos de asesinato. El propio Trump ha atribuido su supervivencia y resiliencia a la intervención divina, sugiriendo que se le ha encomendado una misión renovada para Estados Unidos. Sin embargo, si es reelegido, significaría entrar en un escenario político aún más turbulento y potencialmente peligroso. Los seguidores de Vanga ven sus predicciones como un testimonio de la resiliencia de Trump en medio de la intensificación de las tensiones globales. Si Trump regresa al poder, las relaciones con ciertas naciones pueden volver a cobrar protagonismo, complicando una red ya intrincada de alianzas internacionales. Este escenario se relaciona estrechamente con otra de las advertencias de Vanga para 2025, el estallido de un gran conflicto en Europa que podría tener repercusiones globales. Vanga no solo previó un choque geopolítico, sino también una confrontación económica que se intensificaría. Una confrontación económica que se intensificaría si Trump se involucrara más en los asuntos mundiales. Sus predicciones también incluyen transformaciones políticas de gran alcance, pronosticando el resurgimiento del comunismo a escala global para 2076, un cambio que podría reconfigurar profundamente el panorama político mundial. Vanga también supuestamente advirtió sobre una grave crisis económica en 2025, que desestabilizaría el sistema financiero global debido al aumento de la deuda y la escalada de conflictos geopolíticos. En 2022, el Instituto de Investigación Hitachi publicó un artículo que destacaba las tendencias económicas que apuntaban a un posible periodo de incertidumbre prolongada y estanflación, marcado por una combinación de inflación y estancamiento durante 2022 y 2023. Entre los ejemplos históricos de esta inflación global, seguida de recuperación, se incluyen la crisis del petróleo de la década de 1970 y el colapso financiero de 2008, que reconfiguraron las economías y obligaron a buscar soluciones innovadoras. A medida que nos acercamos a 2025,
varios factores pueden converger para poner a prueba la resiliencia económica mundial. La inflación persistente, las alzas de las tasas de interés en las principales economías, la inminente posibilidad de otra pandemia y la profundización de las disparidades económicas tienen el potencial de provocar disturbios sociales. Los sismos políticos entre Rusia y las potencias occidentales, sumados a las incertidumbres en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, amplifican aún más estos riesgos. Si estas presiones se materializan, la economía mundial podría verse empujada hacia una crisis multifacética que desencadenaría recesiones simultáneas en varias regiones. Sin embargo, incluso en medio de estos signos amenazadores, hay lugar para la esperanza. Los riesgos inminentes de pandemias, escasez de recursos y desequilibrios económicos pueden, de hecho, impulsar una inversión acelerada en sectores transformadores como la innovación digital y la sostenibilidad ambiental. Estos cambios podrían conducir a nuevas estructuras industriales y sociales, creando una economía mundial más adaptable y resiliente. Si la humanidad puede canalizar estos desafíos en avances, 2025 podría anunciar no solo una época de turbulencias, sino también una era de renovación y oportunidades. Si Donald Trump volviera a la presidencia, su legado podría descansar, en última instancia, en su determinación de reconstruir la economía estadounidense a través de políticas proteccionistas y negociaciones comerciales agresivas. Su visión incluye revivir la destreza industrial del país, traer empleos manufactureros de regreso a suelo estadounidense y potencialmente iniciar una nueva era de nacionalismo económico. Sin embargo, muchos se preguntan ¿qué deparará el futuro de Estados Unidos si Trump recupera la oficina oval? Una ola de ansiedad rodea la idea de una crisis económica inminente, y algunos sugieren que un colapso orquestado podría llegar tan pronto como el próximo año. En una visión escalofriante, un hombre describió una escena en la que presenció una presa llena, no de agua, sino de una sustancia espesa, oscura y parecida al lodo. Este lodo, contó, estaba lleno de barriles etiquetados siniestramente como finanzas, colapso bancario y fusión bancaria. Grandes bidones de 50 galones flotaban en su interior, intensificando la escena perturbadora. Esta presa, que recordaba a la presa Hoover, parecía como si apenas pudiera contener el peso de este líquido nocivo. En esta visión se reveló que el contenido de la presa estaba siendo retenido solo hasta el final de las elecciones. Cuando la presa estalló, los bidones se desparramaron en una inundación tóxica, liberando una cascada de ruina económica en todo el país. La crisis financiera pareció derramarse sin control, trayendo consecuencias inmediatas y de largo alcance. Las colas para comprar comida se extendieron por casi todas partes, y en un instante, el dólar estadounidense se había derrumbado. Esta visión, con la brusquedad de estos acontecimientos que tomaron a la gente desprevenida, simbolizaba un agotamiento repentino de la riqueza que dejaba a la nación desnuda, como un roble despojado de sus hojas. La visión retrataba 4 años de dificultades económicas. Durante el primer año, los estadounidenses estaban conmocionados y desorientados. En el segundo y tercer año, se adaptaron, pero seguían cansados y desgastados, recordando la Gran Depresión. En el cuarto año, comenzaron a ver señales de recuperación. En otra visión, Trump intentaba reparar un avión con piezas esparcidas que simbolizaban a Estados Unidos. Logró ensamblar un nuevo avión, pero sin la fuerza de antes. Este avión, con Estados Unidos en letras plateadas, simbolizaba un país que resurgiría, pero sin su antigua gloria. Sino para impulsarlas a orar y estar preparadas, el Espíritu Santo le recordó que, cuando Jesús estuvo en la tierra, habló a la gente sobre su capacidad para leer las señales del cielo, señalando que un cielo rojo y nubes bajas podrían ser señal de lluvia, mientras que un viento del sur indicaba cielos despejados. En un sueño de un gran terremoto, el Señor le mostró un evento catastrófico que sucedería en América. La tierra seca se haría aún más seca y habría grandes inundaciones. Nostradamus escribió sobre esto mismo.
prediciendo fenómenos meteorológicos extremos y hambre mundial, incluida una gran hambruna a través de olas pestilentes. El profeta también predijo un cruel tsunami y grandes inundaciones que devastarían partes del mundo, seguidas de una hambruna devastadora. Nostradamus advirtió que la tierra se volvería más árida y habría grandes inundaciones. La implicación es que el tsunami podría afectar las tierras de cultivo, contribuyendo a una hambruna severa. Finalmente, el francés consideró que el próximo año habría un terremoto fuerte y peligroso en el mundo, lo que resultaría en la pérdida de miles de vidas, aunque no se especifica el lugar. Recuerda lo ocurrido recientemente en Marruecos, donde miles de personas perdieron la vida a causa de un gran terremoto en Marrakech y sus alrededores, o los desastres naturales que sufre Islandia en estos momentos, que podrían volver a dar la razón a Nostradamus. Dicho esto, también mencionaremos lo que dice la Biblia sobre el fin de los tiempos, y trataremos de reflexionar sobre la realidad con la profecía de Nostradamus. En Mateo 24:58, Jesús nos da algunas pistas importantes para discernir la proximidad del fin de los tiempos. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y engañarán. Habrá guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os alarméis. Habrá terremotos en varios lugares. Todo esto es principio de dolores de parto. El aumento de falsos mesías, las guerras, hambrunas, plagas y desastres naturales son señales del fin de los tiempos. Continuando con la visión de Baba Vanga, que recibió de Dios, el Señor le mostró un terremoto masivo que iba a suceder en América, cerca de la falla de Nueva Madrid. Este sería literalmente el terremoto más grande que jamás haya sucedido en la Tierra. Cuando lo vio en su sueño, sucedió justo al lado del río Mississippi, dividiendo el río y haciéndolo más ancho. Todos los puentes del río Mississippi se derrumbaron y todo estaba en llamas. Hubo una devastación total en el área. El impacto se extendió hasta Nueva Orleans y hasta Chicago. Fue enorme. Todos los puentes se habían derrumbado y no había forma de que los camiones semirremolque fueran de este a oeste. El ejército trajo puentes flotantes, colocándolos a lo largo de las carreteras para permitir que los camiones entraran y salieran en caso de emergencia. Sin embargo, los camiones todavía no podían ir de este a oeste, por lo que utilizaron aviones de carga para distribuir alimentos por las ciudades. La atmósfera estaba tranquila, y Baba Vanga miró las casas de sus vecinos, pero no había nadie afuera. Todos estaban mirando la televisión, observando lo sucedido. Entonces, en el sueño, el Señor dirigió sus ojos a la cara de un león de piedra. Dudando sobre eso, se preguntó de dónde era esa cara de león. De repente, el Señor le dijo que mirara la bolsa de valores de Nueva York. Al despertar, miró hacia el edificio y vio leones tallados en la parte superior, igual que el león de su sueño. También vio calles vacías en Nueva York, con plantas rodantes. Las calles estaban completamente desoladas, como si todos se hubieran ido, recordando la inquietante quietud durante los cierres por COVID-19. El sueño continuó, y vio helicópteros que se dirigían hacia el área de Mississippi. Luego, el Señor le mostró otra réplica del terremoto cerca del área de Texarkana, que se extendía hasta Tulsa, Oklahoma. Esta réplica registró alrededor de 6.0, pero el terremoto inicial en el valle de Mississippi fue de aproximadamente 10.0. Vio casas construidas sobre bloques de cemento completamente destruidas, con 4.800 personas pereciendo en la destrucción. El Señor le mostró a las personas que habían muerto en casas arrasadas por el gran terremoto. No sabe por qué ni cuándo sucederá esto. Solo vio estos eventos y ha orado por ellos. Cree que puede suceder pronto, tal vez en otoño, primavera o incluso dentro de muchos años. Finalmente, Baba Vanga relató otras visiones de guerras, conflictos y desastres, muchas de las cuales se alinean con las profecías bíblicas y los escritos de Nostradamus. Estas sirven como recordatorios de la necesidad de fe, preparación y oración constante.
Baba Vanga también compartió una visión en la que vio una enorme tormenta acercándose a la costa este de los Estados Unidos. Junto con esta visión, el Señor le mostró soldados estadounidenses de pie en una larga fila que se dirigían hacia Europa. El Señor le reveló que habría un reclutamiento masivo y que muchas personas serían llamadas para una guerra futura. La visión se trasladó a Europa, donde Baba Vanga presenció una entidad demoníaca, un espíritu de guerra que se movía como una sombra. Se produjeron batallas, pero debido a la intervención del Señor, la guerra no se extendió tanto como se esperaba. El aire vibraba con un sonido profundo y retumbante, como tambores de guerra. Cuando preguntó al Señor sobre el significado de estos tambores, el Señor explicó que Turquía se uniría a Rusia en el conflicto, formando alianzas financieras y brindando apoyo que intensificaría aún más la guerra. Las visiones continuaron mostrando a Israel enfrentando numerosos ataques. El Señor dijo que esto se desarrollaría durante la guerra profetizada en Ezequiel 38, un tiempo en el que Estados Unidos se limitaría a observar. En otra visión, Baba Vanga vio una ola enorme que representaba un virus, seguida por otra ola aún más grande y aterradora. El Señor le explicó que tras el retroceso del virus, otra calamidad golpearía la tierra, afectando al mundo entero. En esta visión, también vio que 350 millones de personas perecían. Baba Vanga visualizó a cristianos enfrentando situaciones comprometidas y a pastores involucrados en pecados ocultos. Esto se vinculó con la venida del Anticristo, una figura central en las profecías del fin de los tiempos. Nostradamus predijo que habría 3 anticristos: Napoleón, Hitler y un tercero, que traería el apocalipsis. Se especula que este tercer anticristo podría ser alguien famoso, rico y elocuente, mencionándose nombres como Donald Trump, Joe Biden o incluso el rey Carlos, aunque su identidad sigue siendo incierta. La batalla entre el reino de Dios y el de Satanás se intensifica, como se describe en las Escrituras. Es la última hora y muchos anticristos ya han surgido. Baba Vanga recibió una visión de un derramamiento único de bendiciones financieras para aquellos que permanecieran fieles a Dios mediante la oración, el ayuno y un espíritu humilde. También vio escenas de escasez, pero cuando las familias oraban, el Señor proveía milagrosamente, como lo hizo en el desierto con Israel. Esto subraya la promesa divina de provisión incluso en tiempos difíciles, instando a los creyentes a confiar en Dios, vivir en santidad y predicar el Evangelio. También se predijo una nueva guerra mundial, con China como el principal adversario, lo que podría involucrar a los países de la OTAN y llevar a un conflicto violento. Nostradamus mencionó la posibilidad de una guerra relacionada con los acontecimientos actuales, como el conflicto en Ucrania, las tensiones entre China y Taiwán o la situación en Palestina. Algunos intérpretes señalan que cada terremoto, convulsión política y ataque a Israel son señales de que el fin de los tiempos se acerca rápidamente. Sin embargo, estos eventos no son necesariamente pruebas de que el fin ya ha llegado. El apóstol Pablo advirtió en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos días habría un aumento de falsas enseñanzas. Algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Estos tiempos se consideran peligrosos debido a la creciente maldad y oposición a la verdad. A lo largo de la historia cristiana, los creyentes han especulado sobre la cercanía del fin de los tiempos, fijando fechas y relacionando eventos como guerras, desastres naturales, pandemias y tensiones entre naciones con las profecías bíblicas. Cristo advirtió en Mateo 24:7 que habría guerras antes de su regreso. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En Apocalipsis 6 se menciona un jinete simbólico que representa la guerra, que quitaría la paz de la tierra. Aunque es posible que haya una tercera guerra mundial, las Escrituras no especifican cuántas guerras habrá antes del conflicto final. La última guerra, descrita en detalle en la Biblia, será una en la que Cristo vencerá a todos los que se opongan. Tras el reinado de 1000 años de Cristo,
Satanás será liberado para liderar una rebelión, pero será derrotado rápidamente. Finalmente, será juzgado y arrojado al lago de fuego junto con el anticristo y el falso profeta. Además, una crisis ambiental podría desatarse con lluvias prolongadas en el polo ártico, causando inundaciones, erosión y deslizamientos de tierra. Según estudios recientes, el mundo enfrenta un código rojo si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. La temperatura media mundial ya ha aumentado 1,1 grados Celsius desde la era preindustrial y se espera que alcance 1,5 grados Celsius para 2030, lo que tendría consecuencias devastadoras para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud. A pesar de estas advertencias, aún hay esperanza de mitigar los efectos si se toman acciones significativas para reducir las emisiones y proteger el planeta. No sabe por qué ni cuándo sucederá esto. Simplemente vio estos eventos y ha orado por ellos. Él siente que puede suceder pronto, tal vez en otoño, primavera o incluso dentro de muchos años. Estas visiones instan a las personas a reflexionar y prepararse espiritualmente.